Las protestas sociales en Colombia se venían presentando desde antes de la declaración de la cuarentena. Es decir, todo el año 2019 hubo protestas. La más notoria, la del 21 de noviembre. Y en América Latina, protestas sociales. En Chile, por el precio del transporte en el metro. En Ecuador, por los subsidios que fueron recortados por Lenín Moreno. Todos estos dos presidentes se vieron en la necesidad de reformar rápidamente para evitar el crecimiento de las protestas, tanto Piñera como Lenín Moreno. Y en Colombia la gente reaccionó por el paquetazo tributario y hay una serie de situaciones pendientes de solucionar. Las protestas se presentan porque ya son el culmen, o sea, el punto más alto de la inconformidad ante la no solución o reclamo para que se corrija. Es decir, la protesta busca la corrección del poder o evitar el abuso de autoridad o los excesos de la administración pública, porque la gente no tiene sino las calles cuando ya ha delegado la representación en los senadores, en los representantes a la Cámara, en los diputados, en los concejales, y los han desenchufado, o sea, ya no los atienden, o tienen un cúmulo de peticiones, de quejas, de expresiones, de reuniones, de actas, de compromiso, y no se corrige. Pero llega un momento en que se explosiona. Durante toda esta cuarentena ha habido revueltas por inconformidad, por hambre frente a la necesidad de tener alimentación y no poder salir a trabajar. Pero la protesta no debe ser demonizada. La protesta es parte del derecho de reunión. ¿Por qué? Porque lleva a la manifestación. El artículo 37 de la Constitución, que la gente puede salir y expresarse pacíficamente. Otra cosa es el saboteo. Ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expedida en 1948 y que está incorporada a todas las constituciones, en el artículo 20 consagra el derecho a la protesta. Es que la protesta permite que la democracia siga funcionando. Cuando no se atiende la protesta, que siempre tiene un motivo de expresión más alto, pues llegan otros y acumulan nuevas solicitudes y se arma una pluralidad hasta tal punto que ya la solución es más difícil. Y si no se corrige, viene entonces actos que pueden ser de desobediencia civil y luego vendrán actos de rebeldía. Por eso es bueno corregir, porque una protesta tiene un motivo que afecta a muchas personas, si no, no saldría tanta gente. Nadie se inventa una protesta. De esta manera, el derecho de asociación va ligado allí, pero la reunión que lleva a la manifestación, porque es la reunión pública, tiene envuelto el derecho a la libertad de expresión, a la movilización, a la circulación, a la participación, al derecho de petición. Es decir, no se puede coartar. Ahora, se pueden regular las protestas. Lo dice también la misma Constitución, que se regulará. Lo que pasa es que el intento de regulación se dio dentro del Código de Policía, pero como no era una ley estatutaria, la Corte lo declaró inconstitucional. Entonces está pendiente de regulación. Para terminar, quisiera decirles que hay muchas formas de protesta, ¿sí? El acampamiento, por ejemplo, que hicieron los españoles en el 15M del 2011. Los plantones en Egipto, en la Plaza Takrit, en el 2011, en la primavera árabe. Las manifestaciones de Túnez, cuando cayó Ben Ali, y las manifestaciones que fueron reprimidas en Libia, o lo de Siria, que llevó a una guerra civil. Por eso hay que atender la protesta, porque si no, la gente, si es ametrallada, baleada, pues entonces luego va a desarrollarse una guerra civil. Si se atiende, se corrige. Ahora, no siempre la protesta se hace para que salga el gobernante, pero si se crece el problema, el gobernante es defenestrado, de tal manera que
novedoso de las protestas hoy es la política digital. La gente cita por redes sociales y la gente acude, pero acuden porque tienen un problema que debe resolverse. No acuden por esparcimiento o recreación. Y están apartando a los partidos políticos. Las protestas las hacen los líderes de las bases o los de movimientos sociales o nuevas ciudadanías que se expresan contra los abusos del poder. Lo de Estados Unidos es desastroso en este momento. Después de que el señor ha sorteado una cantidad de problemas internacionales que él ha creado, el señor Donald Trump, ahora internamente la brutalidad policial lleva a que aflore el racismo que viene desde hace muchos años, como dijo un líder afrodescendiente. Es decir, primero los ingleses pues hicieron un proceso violento al llegar. Luego los mismos norteamericanos acabaron con las comunidades indígenas. Luego trajeron a los afros, ¿sí?, población a la fuerza en un mercantilismo de esclavitud. Y los derechos civiles no han sido claramente definidos, que es la lucha que dio Martin Luther King. Y ahora el racismo aflora y es digamos, factorial, porque han acudido también blancos, latinos, asiáticos, internamente por la represión que se vive en Estados Unidos y porque el coronavirus destapó el hambre, el desempleo, evidenció cantidad de cosas de gente excluida, como en Colombia, como en toda América Latina. O sea, los cambios que se tienen que dar son originados por la evidencia de que no hay corrección, que no hay justicia social, no hay bienestar social y que el modelo neoliberal ha fracasado. Hemos visto desde el año 2019 cómo cientos de miles de personas alrededor del mundo se congregaban en las calles, en las plazas, en los sitios públicos de todas las importantes ciudades a manifestarse, a protestar en contra del patriarcado, en contra del capitalismo, en contra de la corrupción. Con la llegada de la pandemia a principios del año 2020, hemos visto cómo esas protestas cayeron radicalmente por la necesidad del confinamiento y por la orden, en muchos casos, de el confinamiento no solo obligatorio, sino el toque de queda. Todo eso se rompió con las manifestaciones que hemos visto en los últimos días en Estados Unidos y en otros lugares del mundo en contra del asesinato de George Floyd. Y en general en contra del racismo estructural o racismo de Estado que existe no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo y particularmente sigue existiendo en Colombia. Nuestra capacidad como especie está mediada por la habilidad que tenemos de congregarnos, de reunirnos y trabajar juntos en torno a una idea. Eso es lo que nos ha hecho diferenciarnos de otros animales en la medida de que podemos ponernos de acuerdo y podemos movernos en grandes números coordinadamente. Esa característica la hemos utilizado como un arma para conseguir derechos laborales en el caso de las huelgas y civiles en el caso de las marchas. Somos animales gregarios y tal vez el COVID-19 en lo que más nos afecta como especie común es en el rompimiento de esos lazos gregarios y en la falta de proximidad y de afecto corporal que podamos tener con otras personas. Todo lo que se ha alcanzado en Colombia en términos de derechos también tiene que ver con la protesta y nosotros no podemos simplemente olvidarnos de que existen aún injusticias y cosas por mejorar tanto en Colombia como en el mundo. Sin embargo, me preocupa mucho que estas protestas que se han dado por el tema del racismo y el caso del asesinato de George Floyd vayan a implicar un aumento en el número de contagios por COVID-19 y de muertes.
Nosotros tenemos que buscar una nueva salida para manifestarnos en caso de que el COVID-19 se quede por mucho más tiempo. Y una de esas puede ser el consumo o no consumo de ciertos artículos, la participación o no participación de ratings y finalmente la decisión de participar o no en las redes sociales. Las protestas sociales que se llevan a cabo en 50 ciudades de los Estados Unidos tiene, a mi modo de ver, dos grandes vertientes que hay que analizar. La primera es una histórica, una protesta histórica contra el racismo, contra la discriminación y la fuerza que utiliza el régimen, la policía, contra las minorías raciales, especialmente negros e hispanos. La nueva generación de norteamericanos no quiere esa separación entre norteamericanos de tercera categoría, negros y hispanos, y los de primera categoría. Si ustedes miran las imágenes de las movilizaciones, la mayoría son blancos jóvenes enfrentados a la policía, en contra del exceso de fuerza para suprimirle, para acabar con la vida de un afroamericano. Ese es una pelea histórica y siempre que haya un tipo de este crimen, si no se hacen las reformas necesarias, por supuesto que la gente va a salir a la calle. Aquí aparece otro elemento y es que la gente, los jóvenes en las calles están pidiendo que el gobierno asuma unas reformas, que el Parlamento, que el Congreso de los Estados Unidos asuma una reforma del exceso de autonomía que tiene la fuerza pública, la policía en las calles de las... Es tal vez la policía más autoritaria y con mayor capacidad de violencia que hay en todo el planeta. En todo el planeta. Es desastrosa. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que inicialmente fue contra la discriminación racial por la muerte del joven Floyd, pero después se volvió contra el gobierno, contra el desinterés del gobierno por permitir la libertad de expresión, que es un elemento fundamental de la Carta Constitucional de los Estados Unidos. La gente salió a pedir libertades. Esto parece mentira, pero en última es eso. Y están pidiendo derechos sociales básicos, movilidad, expresión, salud en medio de la pandemia. Es decir, se va sumando y se va, y este es un elemento que es muy importante, se va pareciendo a las protestas de Chile, de Ecuador, de Colombia, contra el modelo o la economía neoliberal o el modelo neoliberal imperante en todo el continente. Recuerde que Trump llevó a cabo una reforma tributaria donde le quitó impuestos a los más ricos y los trasladó, por supuesto, a la gran base contributiva de los Estados Unidos, y esto no ayudó a reducir ni la pobreza, ni el desempleo, ni a la generación de más puestos de trabajo. Hoy el desempleo en los Estados Unidos es del 20%. Estamos hablando de una situación muy crítica y esas manifestaciones han ido cualificándose y seguramente van a continuar. Puede que haya un receso ahora, pero los jóvenes saben que tienen un futuro muy delicado por delante y ni la pandemia los va a detener en su lucha por mejores condiciones sociales y libertad de expresión, que es lo que está pidiendo hoy la gente en los Estados Unidos. En este momento retoma protagonismo las identidades afroestadounidenses en contraste con las reivindicaciones del orden material, económico y de las interpretaciones marxistas. Alan Turing nos define los nuevos movimientos sociales como una acción social en su lucha por el reconocimiento de su identidad, la diferencia, lo simbólico, lo cultural, los derechos y sus garantías en la aspiración por una democracia radical. Por eso la muerte de George Floyd vuelve a encender el debate sobre los abusos de la policía y la violencia racista en los Estados Unidos, que ha motivado la movilización de los afros en la defensa de sus derechos.
Según Andres Cuomo, gobernador de Nueva York, considera de que estos incidentes no son aislados, hay una continuidad de sucesos y hechos presentados durante décadas y décadas, como son los episodios de violencia racista ejecutados por los organismos de seguridad estadounidense, y la lista de afros asesinados es extensa. Rodney King, Los Ángeles, 1991. Amadou Diallo, Nueva York, 1999. Sam Beall, Nueva York, 2006. Eric Garner, Nueva York, 2014. Michael Brown, Missouri, 2014. Breonna Taylor, Kentucky, 2020. Eso explica la ira, la frustración y los disturbios en Minneapolis, Missouri, Nueva York, Washington, Los Ángeles y Chicago. El Sistema Nacional de Estadísticas Vitales concluye que los afroestadounidenses son el 2.5 veces más propensos a ser asesinados por la policía que la población blanca. Aquí se combina una violencia institucional con el de la sociedad estadounidense en general. A esto se le agrega la supremacía de la raza blanca y el racismo que hallan su fundamento en la economía, la política y lo social de la sociedad estadounidense. Durante la administración Trump se han acentuado los prejuicios racistas sobre los afrodescendientes y la población latina. Observamos una sociedad estadounidense cada vez más polarizada, una crisis sanitaria del coronavirus, una cercanía a las elecciones presidenciales y la violencia y el racismo que hallan el escenario ideal para una tormenta perfecta en lo social y lo político. Con fundamento en lo anterior, es de observarse que la sociedad estadounidense cada vez está más lejana de la marcha de la historia hegeliana hacia la libertad, la diferencia, la igualdad y los derechos de sus ciudadanos e instituciones. José David Benavides Merino, presidente del Centro de Pensamiento Estratégico, Democracia y Posconflicto. Espero que todos se encuentren muy bien. El tema que hoy nos convoca es muy importante, de plena actualidad. Vamos a hablar hoy del tema de movimientos y protestas sociales a nivel global, tema que toda la historia de la humanidad ha tenido vigencia, pero que especialmente en la actualidad y con el virus o la pandemia que estamos viviendo hoy en día, pues con mayor razón. Pero ¿desde qué ángulo podemos ver el tema de los movimientos y de las protestas sociales que están pasando actualmente en la humanidad? Por un lado, pues tenemos el caso actual de Estados Unidos, que a pesar de que es una superpotencia, que tiene cosas maravillosas como nación, en su gente, en su ciencia, en su desarrollo, racismo que viene desde la época de la colonia, desde la época de la independencia del propio Estados Unidos, y que ha sido un proceso de luchas sociales, de lucha de derechos humanos, especialmente de parte de las negritudes. Y pues con el caso de la muerte que pasó del señor Floyd, pues ha despertado nuevamente esa mecha del movimiento afro en Estados Unidos, que reclama y reivindica sus derechos como negros, y un derecho a la igualdad que tanto pues proclama, digamos, los principios de la democracia estadounidense. Entonces digamos que es algo muy importante que en pleno siglo XXI se tiene que volver a tener en cuenta, y no solo a nivel de Estados Unidos, a nivel global. Y eso parte de una indignación pues que tiene que ser revisada desde las políticas públicas, desde la justicia. Entonces ese es un caso que no solo es para Estados Unidos, sino para la humanidad, porque hablemos del tema de la xenofobia, hablemos del tema del racismo, hablemos del tema de digamos que los conflictos culturales, religiosos a ciertas poblaciones. Entonces eso es algo para tener muy en cuenta, un tema de reflexión y el que todos tenemos que, digamos que, desvestirnos, digamos que en cierta manera, de las exclusiones sociales.
y de que verdaderamente pues haya esos postulados liberales de igualdad, de libertad, de fraternidad. Por otro lado, también tenemos el tema, de acuerdo con el virus, del tema de la reivindicación de la igualdad, de los derechos a todos a tener una economía igualitaria, una justa redistribución de la riqueza. Entonces vemos también en el tema de la pandemia de que hay empleos que se están perdiendo. Entonces por ese lado también digamos que ha surgido un movimiento de indignación, ¿ya?, respecto a las políticas, a muchas políticas de gobiernos en el mundo en los cuales, si bien no les ha sido fácil porque esto es algo sin precedentes, pero también pues tienen que darle olas al tema de que no solo es la salud sino la economía la que está viéndose afectada actualmente. Entonces ese movimiento a nivel global también de que pues tiene que tratar de garantizarse no solo el empleo, sino también la supervivencia de los que menos tienen.